Vicente Batista nació en Buenos Aires en 1940. Es escritor, periodista y crítico literario. Entre otros títulos escribió Siroco, Sucesos Argentinos y Gutiérrez a secas. Ojos que no ven es su última novela publicada. Bueno, Ojos que no ven se llama la nueva novela de Vicente Batista, otro policial con el mismo personaje del policial anterior, Benavides, ¿no? Raúl Benavides, sí. Raúl Benavides. Yo me acuerdo de la otra novela que estaba mezclado el comisario Meneses, que estuviste acá en el programa. Sí. Muy interesante. Sí, Meneses era el protagonista ausente porque había muerto Meneses, claro, pero lo recordaban a través de notas de Benavides, una prostituta que le hablaba de Meneses. Totalmente. Y acá lo retomo a Benavides, pero 10 años antes. Sí, en la época de Menem. Sí, el gobierno de Menem, 1997, ya la decadencia, si alguna vez hubo, digamos, ascenso en ese gobierno, siempre fue decadente. Sí, pero lo votó mucha gente, digamos, sí. Tuvo su ascenso y decadencia. Sí, lamentablemente tuvo su ascenso en algún momento, por lo menos lo votaron. Y sí. Pero bueno, lo tomo allá, en este caso, Raúl Benavides es un joven periodista no llega a los 30 años, tendrá 28, 29 años. Y bueno... trabaja en una revista de Chimento. Sí, Impacto. Impacto se llama. Una mezcla rara de olas, caras y esas revistas. Totalmente. De prensa amarilla, aunque esté toda coloreada, ¿no? Y él le encargan un día reflotar un viejo crimen, eso que pasa, ¿no? Queda un espacio libre, claro, se levantan un aviso, creo. Sí, levantan. Los que hemos estado en redacciones. Conocemos las redacciones, sabemos. Bueno, mirá, tirame, qué sé yo, 20 líneas, 30 líneas. Y reflota este caso, ¿no? De un chico. Reflota el caso, hay que cubrir ese espacio. Y es lo que hace... que claro, es un caso que no se había cerrado, tenía 3 años de antigüedad, era un chico que había aparecido muerto en el patio interior de un club privado muy exclusivo, y bueno, la justicia había determinado que era un accidente. La madre del chico, un personaje muy mediático, insistía que era un homicidio, crimen, sí. Con la ayuda de un abogado también muy mediático. Sí. Y bueno, y cuando destapa eso, él de pronto, el Raúl Benavides, que es un personaje bastante chato dentro de, es decir, no es ninguna figura heroica, y bueno, se encuentra, se convierte en una suerte de periodista estrella, va a programas de Neustadt, de Juan Jiménez. Aparece todo, es cierto, aparecen también esas referencias. Claro, Neustadt, Susana Jiménez. Yo creo que de todas las novelas que escribí, esta es la más referente con respecto al sitio y la época, porque hay mucho, por ejemplo, qué sé yo, comenta lo que leyó en el diario, o lo que pasó esa mañana. Entonces has hecho también un trabajo de archivo muy dramáticas, es decir, mientras está pasando eso, matan a cabezas. Claro. Eso se desliza en la novela para ver en qué momento y en qué clima está viviendo en el país. Y se habla de un montón de temas, de las AFJP, de María Julia Alzogaray, todo lo que la época es un protagonista también de la novela. De la farándula política que hay muchas cosas que aparecen. Hiciste un trabajo ahí de época, en ese sentido es realista. Ya te digo, yo no suelo ser tan naturalista en las novelas anteriores, en algunas de ellas ni hay referencia a Buenos Aires, aunque pasan en Buenos Aires, salvo Siroco, que pasa en Canarias. Exacto. Pero en esta no, en esta me vi en la necesidad de situar al lector con estas referencias, ¿no? Sí, y no solo referencias del tiempo, sino también de lugares, porque por ejemplo comen en un montón de restaurantes de Buenos Aires que todos conocemos, andan por las calles pero yo creo que todo eso agrega a la novela. Claro, sí. Bueno, yo me encontré con lectores que decían, es cierto lo que decís de tal sitio, si tal se come otro. bien o se come mal, si la pizza es mejor acá o allá, ¿no? Sí, es cierto. A mí me parece eso que tiene que la ver con enriquece uno mucho. también. Y bueno,
Bueno, pero porque él tiene un personaje, porque uno siempre tiene, los personajes tienen, está el otro que es la contrapartida. Si bien Raúl Benavides es un joven, casi no habla de política ni nada. Sí, no le interesa. No pasa de todo. Pero tiene un amigo íntimo que es Eugenio, que es un publicista, que ese sí es más gourmet, más sofisticado. Más sofisticado. Sí. Entonces un poco la contrapartida de los dos hacen uno, sí. Sí, claro, son íntimos amigos y son muy distintos entre sí. Están los personajes, qué sé yo, hay un killer, por ejemplo, un asesino serial, que termina siendo ético en su estilo, digamos. El tipo es fiel a una cosa. Exactamente, bueno. Tiene códigos, digamos. Exactamente. Es de terror lo que estoy diciendo, pero es así. Fíjate que se dan, no es que no se dan de casualidad, uno lo busca también, pero en Cuaderno de la Urgente el personaje central, digamos, con más ética, es la Erika, la vieja prostituta, ahora madame, ¿no? Claro. Es un personaje mal visto por la sociedad de gente de bien. Y en el personaje que en última instancia, una vez que uno termina de leer la novela, bueno, el personaje con más ética o con, digamos, más fiel a sí mismo, es un killer, no sé si ética, pero más fiel a sí mismo. Así que bueno, porque todo lo demás es lo que aparenta y lo que es un poco la hipocresía de una sociedad, ¿no? Exactamente, eso está, bueno, es la clave del libro. Claro, no vamos a contar cómo termina, porque en un policial nunca se puede hablar de eso. Pero digo, nada es lo que parece. No, y justo, bueno, en este caso, que se emparenta también con el final de Cuaderno del Ausente. Cuaderno del Ausente tiene un final muy especial, y este también tiene un final que cuando llegas al final decís, bueno, pero entonces no voy a decir cuál es el final, obviamente, aunque tenga ganas de decirlo. Obviamente. Bueno, digamos que es el modelo que se basa Batista, y el que le interesa, pienso, es la novela negra norteamericana, ¿no? Sí, claro. Yo soy un ávido lector de los grandes de la novela negra norteamericana, digamos, el Hammett sería mi principal referencia, Chandler. pero Jim Thompson, por ejemplo, es otro, Chandler, obviamente, todos esos grandes autores de la que van al grano directamente. Es decir, en esta novela, lo acabas de decir, yo hablo de Menem, de aquella época, hablo de la época, se cita Cabezas, se habla de la FJP, se habla de todo eso, pero siempre como referencia. Claro. Es decir, no hay ningún discurso baja línea, además. Es la escenografía, digamos. Donde eso viene cuando yo leo por primera vez Cosecha Roja, me encuentro con una pintura de la corrupción, de la decadencia de los Estados Unidos en el año, la decadencia del 29 después del crack, en Cosecha Roja, y tengo toda una pintura de ese tiempo y de los personajes de ese tiempo, pero perfecta, sin que Hammett se detenga un segundo en bajar una línea, un discurso político. Pero siempre se ha dicho que la novela negra se puede hacer una lectura política. Claro, sí, hace poco de la última crítica, hasta ahora han hecho buenas críticas, agradezco a los críticos, pero la última crítica la hizo que la hizo Miguel Russo en Miradas al Sur, bueno, justamente hace una lectura muy política de por qué está esto. Esto es una crítica inteligente desde el aspecto político. Claro, pues se podría diferenciar esa línea de la novela policial inglesa, por ejemplo, la novela que policial es otra inglesa cosa. No se mete en política de ninguna manera. No. Entonces vos te encontrás que pasan grandes crímenes y grandes estafas, pero la vida después de cuando termina la novela, todo sigue siendo en una sociedad perfecta como la que nos cuenta Agatha No se cuestiona Christie, de ninguna manera la sociedad. Que justamente no hace mucho salió una nota, una columna de un chico en La Nación, hablando de literatura policial, y bueno, decía que la literatura negra, después de leída, había como cierto descanso del lector, ya todo, la sociedad volvía a organizarse. Y no, era una muy mala lectura, justamente cuando uno termina de leer a Hammett, a Chandler, a Jim Thompson o cualquiera, por estos tres nombres que he dado, te queda una angustia porque la sociedad sigue tan perversa como cosa que no pasa con la literatura
policial inglesa. Claro. ¿no? Sí, más allá de que sea buena o mala. No, a mí me gustan las dos, debo decir, pero también, estamos hablando de que son muy diferentes. Y en la Argentina se ha tomado más el policial negro. ¿Será porque la historia política argentina tal vez nos exige eso, o por lo menos es campo propicio para esta... Bueno, Walsh ya larga con novelas como que se pueden inscribir dentro del policial negro, ¿no? Como Operación Masacre, o Rosendo, ¿quién mató a Rosendo? O quién mató a Rosendo, o de los... sí, Operación Masacre, digo bien. Siendo que Walsh, el Walsh anterior a esos textos, el periodista corrector de pruebas, creo que Daniel Hernández, se inscribe más en la novela Enigma. Claro. Después Walsh cortó, incluso él personalmente dijo que deploraba la novela policial. Pero yo siempre lo leí como que deploraba de esa novela policial. Claro, porque después cuando escribe estas novelas llamadas digamos non-fiction, esas novelas tienen todo el corte de novelas policiales y tienen la estructura y el lenguaje de la novela negra norteamericana. Nosotros tenemos una gran tradición en novela negra. Sí, por supuesto. Y de muy buen nivel. La primera novela policial que se publica en lengua española es La huella del crimen, de Raúl Wallace, que se publica en 1877. Es decir, la primera novela que se publica en lengua española, incluida España obviamente, es una novela policial argentina. Mira qué dato. Flor de tradición. Tenemos una bien ganada tradición. Una bien ganada tradición. Y ahora, Ojos que no ven, de Vicente Batista. Acuérdese, el nuevo policial de Batista que transcurre durante la época de Menem. Gracias por haber venido, Vicente, como siempre. Gracias por haberme invitado y haberme leído. Pero cómo no, señor. Nos queda un bloque, ya volvemos.